le decimos, o lo común que aquí es para el acordeón es porque se hacían como tiritas y luego se doblaba como en zigzag y así se Exacto, hacía más chiquito. No se lo podía poner, no sé, entre los dedos y claro. lo podía sacar y estirarlo. Sí, Pero por eso sé que eso era. le Aquí decíamos, le le decimos decimos así, ¿no? Aquí acordeón. le decimos acordeón. Exacto. Pues ya, supuestamente yo ya tenía todos los datos. Efi nos acaba de mandar un documento de lo que, bueno, pero ese es este papelito, esa chuleta, ¿no? Que nos va a servir como de apoyo para estudiar toda la flexión. Y fíjense cómo viene, está dividida en 3 secciones que eh, corresponden esas 3 secciones, estas 3 columnas, así de manera vertical, a los 3 radicales que se pueden obtener a partir del enunciado. A partir del enunciado de los verbos. Entonces vamos a tener un radical de presente. No, déjenme aquí hacerlo un poquito más para que se vea. Radical de presente, déjenme hacerlo más grande para ustedes. Luego, radical de perfecto, esto se obtiene de los enunciados verbales, y radical de supino. Bueno, en esa organización que necesito que los que se van integrando al grupo estudien estas clases que tenemos resguardadas ya en la plataforma, estudien específicamente la declinación de adjetivos verbales. Esto es, si se fijan desde aquí arriba tengo, lo voy a hacer un poco más grande, el participio presente activo. Luego hacemos un ejercicio tomando siempre como base este acordeón, el gerundivo pasivo. Luego, hacia el radical de supino, voy a tener el participio perfecto pasivo y el participio futuro activo. Después de los adjetivos verbales, voy a tener aquí los sustantivos verbales. Estos sustantivos verbales me van a agrupar el infinitivo presente de la voz activa, que se va a combinar con el gerundio. Entonces, infinitivo presente activo más gerundio. Luego, en la columna central, tengo el infinitivo perfecto siempre en voz activa, y en la tercera columna tengo el infinitivo perfecto pasivo, el infinitivo futuro tanto en voz activa como en voz pasiva, y el supino activo y pasivo. Con eso terminamos el semestre, el segundo semestre, el nivel anterior, con esta declinación. Repito, las clases las pueden encontrar en la plataforma. En cada lugar estará especificado el tema, las clases, los temas que se van estudiando, y el inicio de este semestre nos corresponde empezar con el estudio de las formas, de los modos del verbo personales. Estos que naturalmente van a tener una forma de conjugación por medio de las 3 personas. La primera persona, que es quien habla; la segunda persona, que es a quien se le habla; y la tercera persona, que es de quién se habla, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar con el presente indicativo. Voy a empezar con el presente indicativo y vamos a empezar con esto. Sí, creo que sí era plagio. Ya estoy cambiando de tema, ya leí el chat. Bueno, voy a empezar con el presente indicativo, y para eso voy a mostrarles un documento que empezamos a ver la vez pasada. En cuanto llegue a casa, les voy a compartir nuevamente, María Josefina, Efi, mándame también tu número telefónico si quieres que te agreguemos, si estás de acuerdo con que te agreguemos al chat de WhatsApp, para que ahí puedas recibir información importante.
Entonces mándenme su número telefónico y les voy a mandar este documento, esta chuleta, este plagio, este acordeón, y que los demás ya lo tienen, y les voy a mandar también la lista de los verbos con los que seguimos trabajando toda la flexión de verbal. Entonces, es una lista que empezamos a revisar también el semestre pasado y que si ustedes se fijan, va a tener en un primer momento el enunciado, por ejemplo aquí, que por enunciado, para quienes se van integrando al grupo, para el enunciado, recuerden, nosotros identificamos como el enunciado ¿qué es el enunciado? ¿Tú te acuerdas, Lau, qué es el enunciado? ¿Qué identificábamos como el enunciado? Lo que identificábamos eran las formas precisamente, sobre todo los temas, para poder precisamente o declinar o conjugar. O conjugar Entonces, y en un primer momento clasificar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los verbos, clasificarlo en primera, segunda, tercera o cuarta conjugación. Aquí, por una cuestión de organización, utilizo los números romanos en el caso de los verbos. Los números cardinales los voy a utilizar en el caso de las palabras para clasificar en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinaciones. Entonces, en el caso de los verbos, para la clasificación utilizo los números romanos. Ahora, el enunciado, como lo tenemos aquí, y nos sirve para lo que efectivamente comentó Lau, para saber la clasificación de los verbos y conocer los tres radicales, porque la identificación de los tres radicales es muy importante, muy, muy importante para poder flexionar y entender cómo se va tanto a declinar como a conjugar los verbos. Entonces, vamos a ver que estrictamente el enunciado es la presentación de una palabra en el diccionario, es la forma en la que se presentan las palabras. Y nosotros vamos agregando, por ejemplo, lo voy a poner aquí, aunque después se borre, no importa, lo voy a poner por aquí arriba. Vamos a escribir que, por ejemplo, el enunciado de enunciado de sustantivos va con nominativo y genitivo, ¿no? Eso ya lo conocemos. Enunciado de sustantivo. Ahora, si considero los adjetivos, enunciado de adjetivos, se enuncian en nominativo de los tres géneros. Y cuando los enuncio en nominativo de los tres géneros, cabe aquí la clasificación de adjetivos 212, de adjetivos 333, de adjetivos 33. Y bueno, hay algunos pocos adjetivos de una sola forma para los tres géneros. ¿Qué indican estos números aquí? Bueno, de nuevo, vuelve a ser una mnemotecnia, un recurso para recordar que son nombres, los adjetivos son nombres que tienen tres géneros y que, bueno, a saber, masculino, femenino y neutro, y que a veces esos tres géneros se van a presentar con una forma para cada uno de los géneros, una forma. Se les llama adjetivos de tres terminaciones. Hay adjetivos que presentan dos formas, una para género masculino y femenino y otra para género neutro. Y habrá otro grupo de adjetivos que tiene una sola forma para los tres géneros. Ahora, ¿por qué estrictamente les llamamos 212? Porque rápidamente lo repasamos, esto ya lo vimos en clase, nada más ahora es un repaso. Le llamamos 212 porque atiende a las declinaciones, o sea, el género masculino, primero se empieza con el género masculino, se va a declinar conforme a la segunda declinación. El género femenino se va a declinar conforme a la primera declinación y el género neutro se va a declinar conforme a la tercera declinación.
Ahora, ¿qué quiere decir que un adjetivo tenga 3 dígitos, 333, un 333? ¿Qué va a significar? Que efectivamente tiene una forma para masculino, para femenino y para neutro. Pero ahora, ¿qué declinaciones va a seguir? La tercera declinación. Por eso se llaman adjetivos 333. Mientras los 212 utilizan primera y segundas declinaciones. Bueno, eso así como repaso general. También les digo, en la plataforma encuentran la clase de la enunciación de adjetivos para que vayan a ella. Yo sé que es mucho material. Si alguno ya tiene alguna ventaja en los temas del latín, bueno, sin problema podrá seguir estas indicaciones y si no, en la plataforma encuentran estos datos. Ahora, ¿qué pasa con los verbos? Que es el tema que ahora nos ocupa. Los verbos, ¿cómo se van a enunciar? Recuerden que estamos hablando de enunciados. Entonces, los verbos los vamos a identificar, los vamos a enunciar más bien con 5 formas verbales. Lo enunciamos con la primera persona del presente indicativo. Voz activa. Luego, va a tener, esto es la primera forma del enunciado. También va a requerir la segunda persona también del presente indicativo. Si hablo del verbo, por ejemplo, amar, la primera persona es amo y la segunda persona es amas. ¿Sí? Y también va a presentar el enunciado el infinitivo presente de voz activa. Bueno, voy a dejarlo así, infinitivo presente. Que en el caso del verbo amar es amare. Ahora, ¿qué otra forma va a utilizar? También va a utilizar, la primera persona del perfecto indicativo de la voz activa, que en el caso del verbo amar es amaui, y la primera persona también, y el supino activo. Lo voy a poner con minúscula supino activo. Este supino activo, en el caso del verbo amar, es amatum. ¿Sí? Entonces, fíjense, un verbo regular va a presentar estas 5 formas. Entonces, de nuevo, es la primera persona del presente indicativo, amo. La segunda persona del presente indicativo, amas. Luego va a presentar el infinitivo presente activo, amare. Va a presentar la primera persona del perfecto indicativo activo, que es amaui. Y va a presentar también, muy bien, el supino activo. Estas 5 formas, ¿por qué se utilizan estas 5 formas del enunciado? Se van a emplear porque estas me van a servir ¿para qué? Me van a servir para obtener los 3 radicales indispensables para conjugar los verbos latinos. Y estos son la raíz de presente, déjenme señalar esto, insisto, estos temas ya los vimos. Ahorita nada más estamos repasando. En el caso, por ejemplo, del verbo amar, que lo enuncié aquí arriba, tendrán el verbo, aquí si se fijan en la siguiente casilla, tienen también el verbo, ahí tengo. Me voy. El verbo amar, vuelvo a ponerles las formas acá.
bueno, amo, amas, ahí están las dos primeras, la primera y la segunda persona del presente, luego amare, el infinitivo presente activo, luego amaui, que es esta, infinitivo perfecto, perdón, perfecto indicativo en primera persona, y el supino, amatum, que este va a ser el supino propiamente, el supino activo. Entonces, ahí tienen las 5 formas de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí integramos unos ejercicios cuando vimos esta clase, que bueno, ahorita nada más tomen en cuenta esto que les estoy subrayando, esto que estoy poniendo en color amarillo. Ahora, ¿qué pasa? Les decía que el enunciado lo tengo aquí para ayudarme a identificar los 3 radicales. Que los 3 radicales, recuerden, son radical de presente, radical de perfecto y radical de supino. Por eso, en el acordeón, en la chuleta que tienen acá, cuando ustedes ven este cuadrito, voy a borrar esto, que ya quedó ahí grabado. Lo voy a borrar. Y porque está escrito también en el material de la lista de los verbos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, este material está dividido justamente en esas 3 columnas que me dan cuenta de los 3 radicales. Por ejemplo, sí, María José. Entonces, María José, te das cuenta que por eso están esas, aparentemente esas, bueno, sí se ve claramente que están esas 3 columnas. 3 columnas, porque responde a ¿qué? Raíz de presente, raíz de perfecto y raíz de supino. Ahora, ahorita que nosotros vamos a empezar con la conjugación de las formas personales, de los modos personales, que es de esta línea que tengo aquí verde hacia abajo, voy a empezar con los verbos que se construyen con el radical de presente. Ahora les cuento. El radical de presente de los verbos siempre se va a tomar a partir del infinitivo. Por lo tanto, Lau, ¿te acuerdas cuál es el radical de presente del verbo amare? El radical de presente es, era era No, ama completo. Ama completo. Con, lo voy a tener con la letra temática que es la A. Ama. ¿Sí? Ese es mi radical. Perfecto. Muy bien, Efi. Ama. No nos lo pongas en griego porque nos vas a perder, Efi. No es cierto, Efi, es una broma. Entonces, ya está ahí. Ama. ¿Cuál es el radical de presente? Siempre del infinitivo, entonces. ¿Cuál será el radical de presente del verbo adeo? Que es el segundo. Lo tomo del infinitivo. Si se fijan, aquí ya lo marqué. Aquí el radical de perfecto será adi, ¿no? Adi. Quito la terminación re del infinitivo. Quito la terminación re del infinitivo. ¿Sí? Si quito la terminación re del infinitivo, nuevamente aquí en este verbo que tengo acá, el verbo hago, ¿se acuerdan? ¿Tú recuerdas, Miguel, por qué decíamos que era un verbo más bien de la tercera conjugación? ¿Por qué? ¿Te acuerdas, Miguel? ¿Te parece? Cambia, ¿no? Porque, o sea, cambia. Esta letra que podríamos pensar que es temática. Es de unión. Es una letra de unión. Muy bien, Miguel. Entonces, ¿cómo corroboro que no es temática, sino de unión? Porque una forma anterior, que es la segunda persona, esa la tengo en I. Si se conservara esta E también en la forma anterior, eso sería una letra temática. Por ejemplo, veamos el verbo adeo, que tengo aquí arriba, adeo, adis, adire. Aquí tengo la letra temática, que es la I, y antes
tengo también una I en la desinencia de la segunda persona. Eso quiere decir que adis y adire conservan la letra temática, por lo tanto es una conjugación temática, es la cuarta. Primera conjugación es temática, su letra temática es la A. Segunda declinación, su letra temática es la E. La cuarta tiene como letra temática una I. Y la tercera, a esa se le llama atemática. A, acuérdense, la A privativa, sin tema. Y voy a identificar justamente que no hay tema porque tengo esta alternancia de la vocal de E en I. Por lo tanto, este verbo no va a quitar únicamente la terminación re del infinitivo para saber su radical de presente, sino va a eliminar, va a quitar completa R con todo y la letra de unión, y los verbos de la tercera entonces van a tener un radical terminado en consonante, únicamente los de la tercera, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, es importante, yo cuando vimos este tema les comenté, voy a tomar una nueva página aquí, les comenté la importancia de que si nos aprendiéramos de memoria el enunciado de los verbos, de los 4 verbos modelo, que es para la primera conjugación, el verbo amo, lo voy a poner sin comas, amas, amare, amawi, amatum. En el modelo de los verbos de la segunda conjugación, tengo aveo, aves, el infinitivo lo pongo en mayúscula, avere, abui, habitum. Para la tercera conjugación, tengo el verbo regir, ¿no? El verbo rego, regis, regere, rexi y rectum. Y para la cuarta conjugación, el verbo audio, audis, audire, audivi, auditum. Entonces, es importante memorizar esto. Muy, muy importante. Porque acuérdense, me van a dar los 3 radicales. Entonces, el primer modelo tiene radical de presente ama, que es lo que vimos, ¿no, Lau? Hace un ratito, ¿no? Entonces, radical de presente es que allá en mi casa tengo otro monitor y aquí sus cabecitas me estorban. Ahí está, ama. Luego, radical de presente del verbo aveo, ave. Fíjense cómo quito nada más re. Radical de presente del verbo rego, ahí quito ere completo. En la tercera conjugación siempre quito ere. Reg. Y en la tercera conjugación, en la cuarta conjugación, audi. La única conjugación atemática, entonces, es la tercera. La única atemática. Ahí están los modelos. Ahora, ¿cómo sé que la primera conjugación es temática? Porque esta A, en la que justamente termina el radical de presente, también la tengo antes, en la forma anterior, que es la segunda persona del presente indicativo. ¿Cómo sé ahora que avere, que esta E de avere es temática? Porque en la forma anterior, que es la segunda persona, también se conserva. ¿Cómo sé que en el verbo rego esta E no es temática? Esta no va a ser temática, fíjense, la voy a poner con otro tono. Esta no es temática porque aquí hay una alternancia de E
en I. Por eso, esta es la conjugación atemática. Ahora, ¿cómo sé que en la cuarta conjugación, bien, esta I sí es temática? Cuando es el tema, se incluye en la raíz, en el radical. ¿Cómo sé que es temática? Porque en la segunda persona se conserva. Entonces, ahí tengo una forma por el enunciado de clasificar los verbos en primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación y cuarta conjugación. En la plataforma voy a subir un ejercicio para que lo resuelvan ahí mismo en la plataforma. Vamos a, te digo, Josefina, vamos a seguir intentando entrar. Ahora el fin de semana lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y mándame mensajes hasta que ya podamos hacerlo. Porque ahí mismo voy a ponerles un ejercicio de clasificación de verbos, ¿les parece? De clasificación de verbos según lo que estamos repasando ahora. Para que con base en ese enunciado verbal, ustedes clasifiquen los verbos en primera conjugación, segunda, tercera o cuarta. Entonces vamos a hacer esto. Déjenme parar tantito. Esperen un poquito. Es que con eso de que ahora... Espérenme tantito. Un poco. Voy a pausar. Y les comentaba que voy a subir en la plataforma ese ejercicio para que lo tengan ahí fresco, fresca esta clasificación. Y ahora, fíjense, ya que tengo aquí, déjenme de nuevo, ay, Dios mío, esperen un poco. Ya que tengo aquí, necesito compartirles de nuevo la pantalla. Ya que tienen acá los enunciados de estos verbos que les digo que es conveniente que nos los aprendamos, ahora fíjense bien, vamos a empezar con la conjugación del presente indicativo. Y si se llama, porque ¿te acuerdas, Lau, que por el nombre, te acuerdas, Malcu, Miguel, que por el nombre estuvimos viendo, a partir del nombre que se le da al tiempo, cuál de los tres radicales se utilizaba? Ahora, ¿cómo corroboro que en el presente indicativo de la voz activa, que vamos a ver ahora, ¿cómo compruebo que en este tiempo verdaderamente se forma con el radical de presente? Porque aquí está la palabra clave. Esta palabra clave, la palabra presente, me indica que el radical que vamos a utilizar para conjugar el presente indicativo, pues es el radical de presente. Ama, ave, reg y audi. Entonces, nosotros vamos a empezar a conjugar considerando las tres personas, primera, segunda y tercera persona del singular, que va a ser, vamos a tener para primera persona del singular, ego, segunda persona del singular, tú, es así, Nancy, es así, es bien latina. Aquí no tenemos el vos. Aquí el vos más bien es de la segunda persona del plural. A ver si no te confundes, Nancy. Creo. Fíjate, Nancy. Entonces, la tercera persona del singular vamos a tener is para masculino, ea para femenino, id para neutro. Recuerden que en latín sí hay sustantivos neutros. Por lo tanto, también se considera el neutro como un género personal. En español no tenemos neutros salvo los pronombres. Y por eso nada más decimos él o ella. Bien. Y luego vamos a tener para el plural nos, nosotros. Voy a tener ahora para la segunda persona
was. Entonces acá, Nancy, was es la segunda persona del plural. Y ellos, voy a tener I. Ahí es doble I, no vayan a confundirlo, no es li, sino I. Eae. Eae. Y neutro ea. ¿Mm? Voy a agregar aquí una tablita para que haya mayor claridad en esto. Déjenme ver. Creo que más bien es el insertar. Insertar tabla. Voy a ponerlo así. Fíjense bien lo que voy a hacer acá. No se me desesperen con esto. Entonces, aquí voy a escribir, estas son las personas, y aquí voy a escribir el radical. Por ejemplo, vamos a tener radical de presente de los 4 modelos. Radical de presente del verbo amare, entonces era ama. Radical de presente del verbo avere era ave. Radical de presente del verbo rego es reg, nada más. Y radical de presente del verbo audire es audi. ¿Sí? Son estos mismos radicales que fuimos tomando de los enunciados. ¿No? Entonces, fíjense bien cómo el enunciado mismo también nos da la segunda persona. En este caso tenemos que la segunda persona, igual que en español, es una S. Igual que en español es una S. Tú, y entonces va a ser amas. Nada más que cambia la sílaba tónica, ¿verdad? En Argentina, Nancy. Sí, es amás. Amás, ¿no? Y es vos amás. Nosotros tú amas. Qué bonito, Nancy. Ay, a mí me encanta el argentino. Luego tenemos acá. Fíjense, la segunda persona. Entonces, si le agregué. Ah, perdón. Entonces, este es el radical en la primera persona. Me regreso un poco. Este es el radical. Ama, ave, reg y audi. Voy a agregarle la desinencia de primera persona, que igual que en español es la O. Entonces, fíjense, quedaría amao. Aquí quedaría aveo. Aquí queda rego y aquí queda audio. Fíjense, todos quedan así como están, salvo en la primera conjugación que hay una contracción vocálica. La atemática se pierde ante la O desinencial. En lugar de ser amao, tengo amo. Hay una contracción. Entonces, amo, amas. Para el verbo aveo será aveo, aves. Ahora, ¿cuál es el radical del verbo rego? Bueno, primero hago el de la cuarta. Para el verbo audio será audio, audis. Y el de la tercera conjugación, fíjense muy bien, su radical es reg. Entonces, si yo agrego la letra temática acá, fíjate, Miguel, tendría que quedar rex. Entonces, aquí es donde se va a requerir la presencia de una letra de unión entre la raíz y la desinencia. Y esa letra de unión ante la S es una I. ¿Sí te acuerdas, Miguel? Sí. Entonces, esta segunda persona es la que me da el enunciado. Amo, amas, está. Aveo, aves, acá está. Luego, rego, regis, aquí está. Y por último, audio, audis, lo tengo acá. Ahí va en nuestros alumnos, ¿no? Hispanohablantes, ¿qué pasa? Y bueno, en México, no sé qué vaya a pasar en Perú, a lo mejor tienen los mismos errores, no sé qué pase en España, no sé qué pase en no, en España no, porque cambian la pronunciación de la Z, ¿no? No sé qué pase en algunos lugares de España, en algunas zonas de España, no sé qué pase en Perú, Malcu, ya nos dirás, también Marco,
No sé qué pase en Argentina, pero acá mis queridos alumnos, ahí también para que Lau se queje amargamente, a ver si le pasa. Decimos quejarnos, pero luego hasta nos dan tanta ternura estos pobres. Que en lugar de decir yo veo, tú ves, de ver, como la confunden con la palabra una vez, dos veces, tres veces, lo ponen así. Híjole, ahí siento que me van a matar, ¿no? Justamente esta, o también pasa con el verbo haber. Yo he, tú has, ¿no? Lo confunden con el verbo hacer, el imperativo de has, ¿no? Y entonces aquí hay que recordar que en el español, igual que en el latín, la segunda persona tiene como desinencia una S, o sea, las desinencias aquí van a ser ¿cuáles? Va a ser la O para la primera persona, la S para la segunda persona. En la tercera persona voy a tener, ahora les voy a decir igual que en español, nada más que en español, fíjense, la desinencia sería amat, la desinencia es la T, que sí se acepta en latín, amat, pero en español ninguna palabra termina en T, por lo tanto simplemente desapareció. Yo amo, tú amas, él ama, tendría que haber sido el amat, ¿sí? Ahora, la primera persona del plural, de nuevo, radical ama y desinencia mus. Igual que en español, nada más con ese ligero cambio, en lugar de mus, nosotros tenemos acá mos, amamos. Ajá. Bien. Luego, la segunda persona, ustedes aman, perdón, sí, ustedes aman, o bien vamos a escribir aquí la de Josefina y la de Efi, que es amáis en español. Pero en latín, fíjense cómo esta terminación de Josefina, de España, que dicen amáis, vosotros amáis, fíjense cómo es la que se parece al latín, porque aquí simplemente se perdió la T. ¿Sí? Fíjense bien, entonces la desinencia era amatis. Ese amatis perdió la T y entonces está más cercana esa desinencia a lo que hacen en España para la segunda persona. Amáis, que el aman de nosotros, ¿no? Entonces ahí lo voy, ahí punto para España, ¿no? Amatis es la desinencia. Y ahora, en la tercera persona, voy a tener la misma raíz, que es ama, y la desinencia va a ser la NT, amant. Entonces me va a quedar la conjugación. Ego amo, tú amas, is, ea, id, amat, nos amamos, vos amatis, y ea, ea, amant. Igual va a ser con las mismas desinencias en la segunda conjugación. Y la segunda conjugación es la más regular, porque si se fijan aquí ni siquiera contrae. En la segunda conjugación siempre se ve la vocal temática. Entonces, ¿cómo queda, Miguel? La tercera persona. Abet. Abet. ¿Cómo queda, Lau? La primera del plural. Habemos. Que en un tiempo se puso de moda, ¿te acuerdas? Por el habemos papam. Con el papa, ¿te acuerdas? Y creo que en todo el mundo, con el habemos papam. Y que era papam, y hasta ahí veíamos la terminación del acusativo. Del acusativo. Papam. Ajá. Bien. Was, la terminación, ¿cómo quedaría? A ver, Marco.
¿Cómo queda la terminación para la segunda persona? Abetis. Eso, muy bien, Abetis. ¿Y cómo queda? A ver, María Josefina, ¿cómo queda la de la tercera persona? Avent. Avent. Entonces tengo OST, mus, tis, INT. Vamos a hacer la cuarta, ¿sale? Vamos a hacer la cuarta. Entonces en la cuarta queda audio, segunda persona audis. A ver, Efi, escríbeme en el chat cómo queda la tercera. ¿Ya lo escribió Efi? Ya. ¿Sí lo escribió bien, Miguel? Revísalo. Sí. Muy bien. Audit. Perfecto. Luego, ¿cómo queda Malcu? La primera del plural. Audit. Creo que Malcu tiene problemas con su micro ahora. Ok, que te ayude Marco, tu compatriota. Audis. No, primera persona, acá está Marco. Audimus. Eso, Marco. Ahí está. Sí, ¿Sale? sí, perdón, por favor. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo queda Lau? La primera persona, la segunda persona. Audis. Bien. Auditis. Y fíjate bien, Miguel, fíjense bien, muchachos. La tercera persona del plural tendría que quedar audint. Pero fíjense bien, ¿eh? Esta es una vocal débil. La letra temática de la cuarta conjugación es débil. Eso quiere decir que cuando esa I está ante estas dos consonantes, que son las que ahorita estoy marcando, ante dos consonantes, esta I se va a reforzar con una letra de unión, con una vocal de unión. Ante la NT, recuerden las letras, vamos a recordar las letras de unión. Vamos a recordar las letras de unión. Déjenme borro esto. La letra de unión, las letras de unión son vocales de unión. En las vocales de unión, en latín es una I cuando sigue una S, T o M. S, T o M. Es una E cuando sigue una R, NS o ND. Y es una U cuando sigue una NT. Por lo tanto, observen, aquí cuando tengo dos consonantes y esas dos consonantes son la NT, entonces voy a reforzar la raíz terminada en vocal débil con una U. Ahí meto una U. Entonces la tercera persona no va a quedar audint, va a quedar audiunt. Audiunt. Bien. Y justamente estas vocales de unión, entonces me sirven para reforzar la tercera persona de la cuarta conjugación. Pero me van a servir también para conjugar la tercera conjugación, que es la atemática. Y entonces aquí tendría rego, primera persona. Aquí les digo, la raíz siempre va a ser reg. Voy a escribirla entonces. Ajá. Y las desinencias, fíjate bien, Marco, aquí tengo la O, aquí debe estar la S,
luego la T, luego mus. Fíjate cómo estoy repitiendo, Josefina, María Josefina, fíjense cómo estoy repitiendo las mismas terminaciones. Ahí falta la E, creo. No, a ver, nada más estoy agregando, Marco, estoy agregando las puras desinencias pegadas al radical. ¿Sí, Marco? Fíjate bien lo que estoy haciendo, fíjate bien el ejercicio. Entonces, tendría que quedar, sin letra de unión, tendría que quedar rego, rex, recht, hasta suena raro, ¿no? Regmus, rectis, recht. Eso es imposible. Esto es, cuando yo digo aquí entre la G y la S va una letra de unión, recuerden que los hablantes fueron los que introdujeron ahí esa letra unitiva. Por lo tanto, aquí voy a tener como vocal de unión, si la desinencia es S, Marco, S, ¿qué letra de unión se utiliza? I. Una I. Si la letra de unión, si la desinencia es una T, ¿qué letra de unión utiliza? Una I. También una I. Si la desinencia es una M, ¿qué letra de unión utiliza? I. También una I. Y si es T, vuelvo a tener igual que en la tercera persona, también utiliza una I. Pero fíjense en la tercera en la tercera persona, tengo ahora una NT. Por lo tanto, ¿qué letra de unión se utiliza? Una U. Por lo tanto, fíjense, esto me va a llevar a considerar una variante en la vocal que está antes de las desinencias. ¿Por qué? Porque este es vocal de unión, no es vocal temática. Las vocales temáticas no cambian. En la tercera conjugación sí voy a tener cambios de vocal porque son vocales de unión. Les voy a dejar una tarea aparte de, a ver, la primera tarea es que les voy a subir a la plataforma un ejercicio de clasificación de verbos. Y no va a ser así como 1000 verbos, a lo mejor 10 verbitos para que los hagan sin ningún problema. Luego les voy a dejar que conjuguen, les mando también esta tabla, en cuanto llegue a casa y tenga tiempo de hacerlo, les voy a dejar que conjuguen, por ejemplo, ahora el verbo apelo, para la segunda, el verbo debeo. Para la tercera, y aquí ya los estoy clasificando, ¿no? Los estoy poniendo en el orden en el que van. Primera conjugación, segunda conjugación. En la tercera conjugación, les voy a pedir que conjuguen el verbo cano. Y en la tercera conjugación, les voy a pedir que conjuguen el verbo eu. Bien. Los enunciados, Lau. Eo sería la cuarta conjugación. La cuarta, aunque es irregular, Lau. A ver, déjame ponerte un verbo regular, mejor. Te cambio ese eo. Déjame cambiarte el verbo eo. Vamos a ver acá. Ahí está, Mocano ya está. No, esos son de la tercera. Ah, tiene que ser de la cuarta. La tercera. A ver, vamos a la cuarta, a ver si lo ven. Es que esos son más. Aquí está, expedio. ¿Ya te fijaste? Expedio. Bien, entonces lo pongo de este lado. Expedio. Claro. Esa sería la verdad. Ajá, es la primera persona y es de la cuarta, es decir, es regular. Claro, el enunciado aquí, el infinitivo presente aquí es apelare, debere, canere y expedire. O sea, nada más vamos a agregar las mismas desinencias que agregamos para el presente indicativo de estos verbos. ¿Les parece, muchachos?
Entonces voy a escribirlo acá para que no se me olvide. Tarea 1, ejercicio en plataforma. Ay. Sobre conjugación de verbos, no, perdón, sobre clasificación de verbos. Número 2. Esto, les digo, es recomendable, pero a mí me gustaría que se aprendieran de memoria, memorizar los verbos modelo, que son cuáles: el verbo amare, el verbo avere, el verbo regere y el verbo audire. Esa es de tarea. Y la tercera es conjugar el presente indicativo activo de estos 4 verbos que acabamos de escribir: el verbo apello, el verbo debeo, el verbo cano y el verbo expedio. ¿Sí? Esas son sus tareas. Oigan, si no hacen la tarea, tampoco vayan a decir, ay, no la hice, no voy a clase, ¿eh? Tampoco se presionen, pero traten de hacerla para que podamos seguir avanzando con esto. ¿Sí? Ahora les pido que terminemos aquí la sesión por la cuestión de, de guardar el video y todo esto. Voy a dejar de compartir. Voy a pausar.